Muchas gracias. Buenas tardes, o ya buenas noches casi. Como dijo Iñaki, mi nombre es Gustavo Álvarez, soy cordobés. Desde hace mucho tiempo venimos viendo, los que nos dedicamos a esta profesión, que existe un modelo ambiental que mediatiza el modelo de desarrollo de las sociedades. Y esto nos da como, digamos, a pensar de que por los signos que se van manifestando, como lo que pasa aquí con el tema de la curtiembre, cada vez más alarmantes, de que nos da a pensar que hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces, a partir de ahí se plantea otra metodología o el desarrollo de otras cosas, que es lo que llamamos nosotros ciudades saludables, que es lo que apuntamos básicamente con el tema de medir los impactos ambientales, poder lograr ciudades, comunas, pueblos, nuestra propia casa, de forma más saludable. Entonces, yo quería empezar un poquito recordando un par de cosas que, bueno, que siempre lo llevamos como una premisa, que parte de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, donde dice en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo ser humano y toda comunidad tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano, a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y defender el sustento y continuidad de su entorno para las generaciones futuras. Entonces, creo que a partir de ahí uno empieza a pensar un montón de cosas y empezamos a ver que los impactos ambientales no son solamente de medio ambiente o ambientales, sino también son sociales, culturales, económicos, y todo lo que tiene relacionado con lo que hace al diario vivir de cada uno. A partir de ahí, de ese punto, nosotros empezamos en las evaluaciones que se hacen para determinar cuál es el grado de impacto. No es solamente cuánto está contaminando, en este caso, la curtiembre, el suelo, el agua y el aire. Obviamente que son las principales causas que nos va a afectar a todo esto que dice la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Porque sin agua, sin aire, sin suelo, imposible vivir. O sea, cuando todas esas cosas se agotan, el ser humano, ¿qué tiene que hacer? Si tiene otro lugar donde ir, desplazarse hacia ese lugar. Como ya se está viendo en distintas zonas del mundo que hay éxodos, no solamente así también por el tema de la guerra, porque la guerra también tiene un impacto ambiental. Entonces, gente que se va trasladando de un lugar a otro, precisamente buscando un lugar para vivir. Pero uno se pregunta, ¿debemos llegar a estos puntos? ¿Debemos llegar a estos extremos? ¿Debemos tomar conciencia cuando ya tenemos el agua, nos está tapando la cabeza? No. O sea, la respuesta es indudable. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a evaluar todas esas cosas. Y es lo que poco a mí me motivó a acercarme a colaborar y a formar parte de la asamblea, porque me parece que es una lucha que tiene una connotación o un objetivo muy claro, que es la vida. Más allá de que uno puede pensar de una manera o de otra, el objetivo es uno, que es preservación de la vida. La de uno, la colectiva y también de todo el ambiente que nos rodea, de las plantas, los animales, de todo. Tiene que ver con todo. El otro día yo, todas las cosas que había ido tomando conocimiento era un poco por comentarios, por publicaciones en los diarios, por el Face. Pero la real magnitud que a mí, o lo que más me sacudió, fue la recorrida que hicimos junto con Iñaki, con Facundo, por la zona donde están los piletones. Yo creo que hasta ese punto uno no dimensiona lo que realmente vino ocurriendo. Y cuando empieza a pensar que es decir, durante 30 años
viene sucediendo ininterrumpidamente lo mismo. Es decir, ahí uno empieza, bueno, en mi caso, a indagar un poco más sobre algunos aspectos. Hay muchas, y ya lo he escuchado, bueno, yo no siento olor, entonces no contamina. Que no sienta olor no significa que no contamina. Eso es un indicador de una parte de la contaminación. Pero alguien puede sentir el olor del agua contaminada que está 50 metros abajo, 80 metros abajo. No creo. Entonces, ¿cuál es que nos lleva a saber eso? ¿Hasta dónde llega la contaminación? Porque no es solamente tampoco, y eso es lo que me parece que también la gente de Nonogasta, en ese sentido, tiene que difundir más al resto de las poblaciones vecinas, sobre todo también, y más allá también, de hasta dónde llega la contaminación. Hay partes que las podemos medir, hasta dónde llega, pero hay otras partes que no las podemos medir. O sea, y después también es ver qué tiempo, porque hay, digamos, vos hablan del tema de la planta y demás, es decir, ¿qué tiempo? Está bien, va a empezar la planta, va a empezar a no contaminar o a no tirar más los desechos como lo está haciendo en este momento. Pero ¿qué tiempo va a llevar para poder revertir lo que ya está contaminado durante todos estos años, que no se ha hecho nada? Entonces, eso también. ¿Y qué medidas podemos hacer? Desde lo personal, desde lo colectivo, desde las instituciones. Porque esa tarea va a ser una tarea de todos. Si uno quiere conservar su lugar, si quiere conservar su casa, que ya vamos a hablar del tema de los impactos económicos en lo personal, entonces tiene que también, va a tener que aportar su granito de arena en cuanto a eso, ¿no? Entonces, acá empezamos a ver, es decir, bueno, perfecto. ¿Cuáles son los impactos? Que esto es lo que no se ha hecho. Porque yo digo, mi primera pregunta, pues si hay una planta, que si hay una planta, mi primera pregunta es cómo se determinó que esa planta, el tamaño, cuáles son los filtros, si no ha habido un estudio de impacto ambiental, o por lo menos que conozcamos que se haya hecho un estudio de impacto ambiental, o mejor dicho, porque aquí pasa otra cosa. La curtiembre prácticamente existe desde cuando se declaró la primera ley aquí en La Rioja de la ley ambiental, la ley provincial ambiental. Más o menos nacieron en la misma época. A partir de ahí, para que tengan conocimiento, la curtiembre en ese momento tendría que haber pedido, a partir de que se promulgue una ley, tendría que haber pedido su certificación ambiental para poder funcionar. Obviamente no existe eso. Obviamente, porque si no, no estaríamos en esta situación. Porque si tuviera una certificación ambiental hace 30 años que la curtiembre estaría haciendo el tratamiento, no solamente de los líquidos, sino también de los desechos sólidos. Porque eso es una parte, lo que sale por los caños es una parte de lo que vemos, pero también hay una parte de lo que están enterrando, que uno lo ve cuando recorre las zonas, cuando recorre esa zona. Ve enormes excavaciones que hacen para después ir a enterrar los residuos sólidos y taparlos, sin ningún tipo de tratamiento. Como ocurre con los piletones que en teoría tendrían que estar con una impermeabilización para que lo que sale por los caños automáticamente no se vaya, una gran parte no se vaya al suelo. Y con más razón en esta zona, que es una zona que tiene el suelo es bastante arenoso, con lo cual el poder de infiltración que tienen los líquidos es muy grande. Entonces, no pueden hablar. Yo veía el video, este artículo de este ingeniero Osvaldo Cado y el gerente de la curtiembre, de que no contamina. Yo quisiera, lástima que el video, como le decía Roth, el video es del año 2013, si eso que estaba firmando este señor, lo firmaría, porque es un ingeniero y tiene una matrícula, y si firmaría para aseverar de lo que él está diciendo
es así. Y poner su matrícula de compromiso ante esa semejante afirmación que está haciendo. Eso es lo que a mí, primero, porque hasta acá, lo único de documentación que se ve, o que yo por lo menos he tenido contacto, es lo que la Asamblea ha hecho, digamos, para saber, para tener parámetros de, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son los valores que están desparramando por el campo. Que más o menos, bueno, de la cantidad de curtiembres que hay alrededor del mundo, yo he estado sacando valores de lo que es la Organización Mundial de la Salud, netamente del tema curtiembres. Se dice más o menos que cada curtiembre utiliza medio acuoso para hacer el tratamiento. Hay dos sistemas de tratamiento, pero bueno, vamos con el caso de acá, que es tratamiento con cromo, que utiliza de 500 a 100 litros de agua por kilo de piel. Ya, por kilo. El Centro de Técnico de Cuero de Lyon, en Francia, estima que 500 millones de metros cúbicos a escala mundial son vertidos de aguas residuales. Y tenemos en cuenta que un habitante por año va a desechar en aguas residuales más o menos un promedio de 80 metros cúbicos por año. Lo que desecha el tema de las curtiembres son alrededor de lo que equivalen a 40 millones de habitantes por día. Por día. Otra connotación, digamos, al tema de impacto. Es decir, ¿cuánta agua está utilizando la curtiembre? ¿Esta es una zona que tiene abundante agua? O sea, creo que en ese sentido lo saben ustedes mejor que yo. Esa es otra cosa. Es decir, todos sabemos que la próxima, así como la disputa de estos años ha sido por el tema del petróleo y los hidrocarburos, todos sabemos que la próxima guerra es por el tema del agua. Y el acceso al agua que necesitamos es que esté en condiciones de poder tomarla. Entonces, son cosas, también son los impactos esos que nos pasan. Que tenemos que empezar también a medir esas cosas y a pensar en esas cosas, que no es solamente lo que nos está contaminando, sino que además el tema que el elemento más vital que existe para todo ser vivo, que es el agua, si no lo podemos obtener, o si lo tenemos, pero está contaminado, ¿de qué nos sirve? O sea, son las concordancias. Por eso me llama muchísimo la atención que un ingeniero, más allá de todas las connotaciones políticas que pueda tener, de cómo fue contratado para diseñar la planta, todo, me llama mucho la atención que pueda decir semejante animalada. Eso es lo que, o sea, cuando todos sabemos que también en una de las declaraciones de los derechos humanos internacional, que toda persona tiene derecho a la información pública, y eso también lo manda la Constitución Nacional. Entonces, no solamente, volvemos, son los impactos en el ambiente o en el medio ambiente, sino también los impactos sociales y los impactos también administrativos, porque caemos en una suerte de anarquía, donde no se respetan las leyes. Tenemos un listado de leyes sobre el tema de protección, no solamente nacionales y provinciales, sino también internacionales, a la cual el país ha adherido en tratados y no se respetan. Entonces, eso también es un impacto ambiental. El ambiente es todo. El primer ambiente somos nosotros. De ahí en más actuamos. Después hay un ambiente colectivo y después el ambiente colectivo del ser humano con su entorno donde vive, donde se desarrolla. Entonces, yo lo que quería un poco era traer, digamos, a conocimiento este tema de que no solamente el tema del medio ambiente. Por eso cambió hace unos años, que antes se decía ingeniería en medio ambiente, no, es ingeniería ambiental, porque tenemos también en la carrera tenemos desarrollo de materias también que tienen que ver con esto, o sea, cuáles son los impactos, sobre todo cuando vemos para hacer los famosos informes o estudios de impacto ambiental, entra también esto como impactos. De ahí en más, nosotros vamos a determinar si los impactos son leves, moderados o severos. Una cosa que yo quiero aclarar,
desde el punto de vista que el hombre pone la mano en algo, ya tiene un impacto. Puede ser mayormente positivo, mayormente negativo, pero tiene un impacto. O sea, y ya no puede haber un impacto cero. Desde que actúa la intervención del hombre, ya el impacto tiene una connotación. Lo que siempre tenemos que tratar es que el impacto sea lo más leve posible. Y que las medidas de mitigación, como se haría en este caso, que tendría que haber sido desde hace mucho tiempo la planta de tratamiento, por un lado, porque eso es una pequeña parte del tema del plan de mitigación, la planta de tratamiento. También la planta de tratamiento para residuos sólidos, porque de eso no he escuchado nada. O sea, todos hablan de la parte de tratamiento, la planta de tratamiento de los desechos líquidos que vierte la Curtiembre, pero yo hasta acá no he escuchado a nadie que hable del tema de la planta de tratamiento de desechos sólidos, que también es una cantidad importante y que en este momento, como dije recién, hacen un pozo, los ponen ahí y después los tapan. ¿Y que con eso no va a pasar nada? No. O sea, hay que ser muy sangre de horchata, como digo siempre, para aseverar semejantes cosas. Es una animalada. Discúlpeme, o sea, por ahí se me va y me sale hacia la bronca de adentro por ahí. Que cosas así y que esto tome una difusión pública de personajes como estos lleguen a decir semejantes cosas. Está incumpliendo y está violando los derechos humanos, básicamente. Entonces, no puede decir, porque todas las curtiembres, y ya está establecido por algo, hay un parámetro de mínima de lo que es el grado de contaminación, digamos, un parámetro que han sacado sumando todas las curtiembres que hay en el mundo. Y de ahí sacando una media de cada uno de los componentes que desechan, hay una media. Y entonces, ¿qué me da lugar de eso? Que todas las curtiembres contaminan. Todas. No hay ninguna. No creo que esta sea la santa bonita. No me suena, al contrario. Después de haber visto el análisis que hicieron hacer de la Asamblea de la Universidad Nacional de Córdoba, esta curtiembre se va a llevar el primer premio de contaminación. Eso es otro de los datos que tener en cuenta. Cuando decimos que aquí pueden hablar que el cromo 3, el cromo 6, el cromo como tal, sea 3 o sea 6, contamina y es nocivo para la salud. En más medida. Es cierto, el cromo 6 es cancerígeno, es cierto. El cromo 3, es cierto, se utiliza para distintos procesos vitales, lo tenemos en el organismo, pero en pequeñas cantidades, en muy pequeñas cantidades. Cuando ya hay excesos de cantidades, ya deja de ser beneficioso y deja de ser no perjudicial para la salud. Ya es totalmente perjudicial para la salud. De hecho, todos los datos, ustedes saben mejor que yo, todos los datos de tema de salud, o relevamientos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, están por encima de la media normal, no solamente provincial, sino la media normal nacional y también regional, llevándome a datos de continente, digamos, ¿no? Entonces, es un proceso que ya viene muchos años y yo creo que ya es el punto que tiene que ponerle un fin. Ya no pueden seguir haciendo oídos sordos a esta problemática que cada vez es más y más grande. Es un tema que ya ha ocasionado muchas muertes, entonces ya entra también en una jurisdicción de crímenes de lesa humanidad. El daño ambiental no controlado es un crimen de lesa humanidad, agravado si hay muertes como consecuencia de ese daño ambiental. Así que
Y con eso, este tipo de causas no prescriben, por lo cual sería, de hace 30 años a esta parte, habría varias administraciones que serían responsables de este tema. Ahora, hay mucha gente que, ¿cuál es el tema de una de las cosas que ayuda o perjudica a poder mitigar estos problemas? La participación, sobre todo la participación. Ahora, mucha gente por miedo, por las razones que fueran, no quiere participar. Acá va a entrar en juego un tema de el impacto social económico, el mayor grande. ¿Por qué? Y yo le hago una simple pregunta a los que viven aquí en Onogasta. Pongan en venta su propiedad y van a ver si la pueden vender, uno, y segundo, el valor de la propiedad hoy por hoy, teniendo este antecedente al lado. ¿Y qué pasa si en algún momento esta zona se hace improductiva, como va camino a ser improductiva? ¿Qué pasa si familias y familias que no tienen los recursos suficientes para poder mudarse de un lugar a otro? Entonces, vamos, ¿qué hacemos? A eso es uno de los impactos más grandes que en este momento tendría que estar ya, digamos, en un papel, en un informe de impacto ambiental o en una evaluación de impacto ambiental. Porque el estudio de impacto ambiental ya sabemos que da totalmente negativo severo, porque el daño ambiental que hay a causa de tantos años de contaminación, obviamente no hace falta hacer demasiados análisis para darse cuenta que va a dar un parámetro de un impacto ambiental severo, un daño ambiental. Lo que sí es, nos da a pensar, y en ese sentido tengo que ser realista, el plan de mitigación va a ser mucho más prolongado y va a costar mucho más. Y yo no sé y no puedo asegurar, y si les digo otra cosa les voy a mentir, en qué recursos y en qué tiempo se van a poder reconstituir. Partamos de la base que cuando un recurso pasa más de 25 años en renovarse, ya no es más un recurso renovable. Entonces, eso es también otra de los interrogantes que en este momento tenemos, porque no hay demasiados estudios hechos sobre la situación real de daño ambiental. Ya hay el tema de salud, hay algunos temas del agua, de casualidad. Y el INTA hizo un estudio de análisis del agua del pozo para regar la finca, y el agua da muy dura según la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es apta para el consumo humano, pero que no sea apta para el consumo humano no significa que no sea apta solamente para beber. Si nos ponemos a pensar de que la uva, por ejemplo, que es lo que más se produce acá, o uno de los cultivos que más se produce, gran parte de su composición es agua. Toda esa agua va a parar a la fruta también. Entonces, estaríamos también contaminando los cultivos. ¿Qué ocurre con eso? Cuando sabemos que muchos aquí de los clientes o compradores de las producciones del Valle de Antiaco, los colorados, piden 0 químicos, 0 restos de químicos en las producciones, para el vino, para la fruta en fresco, para lo que fuere. ¿Qué ocurre con eso? Perdemos mercado. Eso como primera parte. Como segunda parte, en la zona, porque todos los desechos que vuelca la curtiembre producen salinidad de suelos. Y la salinidad del suelo provoca negamiento, pérdida de productividad del suelo, pérdida de la capa fértil o de la propiedad fértil del suelo, y se vuelve desierto. Ha ocurrido acá. Mucha gente me cuenta que la zona donde estaban los piletones tenía mucha más vegetación de la que hoy existe. Esto es producto de eso. Y no solamente del tema
por los tres componentes, por la contaminación del aire, del suelo y del agua. La contaminación del suelo puede ser mayormente local, pero también se va desparramando o se va diseminando. Muchas veces vemos aquí esas nubes de polvo, y si tenemos en cuenta que esas 30, 40 hectáreas que hay de piletones ahí, que tiran esos líquidos, una parte va a las aguas subterráneas por infiltración o percolación, otra parte se queda ahí en suspensión hasta que se va evaporando, y se va porque el objetivo de esas plantas, que son lagunas de oxidación, es que todos los sólidos que quedan en suspensión, que salen con el agua, que prácticamente no hay agua, porque el ensayo me da una ausencia terrible, o el análisis que han hecho, una ausencia terrible de oxígeno. Entonces, ¿de qué agua estamos hablando? Si la molécula de agua necesita hidrógeno y oxígeno, si no tiene oxígeno, ¿qué agua hay? No hay agua. Entonces, pero lo que cae en esas lagunas, gran parte se evapora, otro se infiltra, y todo lo que es sólidos queda ahí hasta que sedimenta, toda esa laguna se seca y todo se empieza a secar, toda esa materia sólida, hasta que las máquinas, porque es lo que hacen, vienen con unas palas, raspan esos piletones, van a unos pozos y los entierran y los tapan, pero hasta que todo ese proceso ocurre, cuando agarran las ondas a cabo esos vientos, empiezan a volar, porque todo se empieza a transformar en un polvillo, empieza a volar con esas nubes que vemos muchas veces aquí de tierra, y eso produce en gran medida lo que tampoco se sabe de las famosas lluvias ácidas. Y eso puede irse a kilómetros y kilómetros y kilómetros de acá. Sé que ahora han aprobado la Universidad de Chilecito un estudio para estudiar este factor sobre las hojas de los olivos, porque el olivo es una hoja bastante impermeable, entonces pueden, digamos, a tomar las muestras, pueden tener una mayor certeza de la cantidad de contaminantes que son diseminados a través del viento, del aire, y después depositados de vuelta en la superficie, mayormente con las lluvias ácidas. Entonces, eso nos va a dar otro valor estimativo de la situación, nos va a poner un poco más cerca de la realidad de la situación en cuanto a parámetros concretos. O sea, poder descontaminarse una napa subterránea es mucho más difícil que que un manto de agua superficial, un río. Corren más lento, tienen bueno, otros procesos digamos, de ciclo, que hace que sea mucho más lento el proceso de descontaminación de las aguas subterráneas. Y el tema del suelo, como les decía, el mayor problema es de la pérdida de capacidad productiva del suelo, y con el atenuante que estos desechos producen salinidad en los suelos, peor todavía. O sea, a este paso, seguimos así, esta zona se va volviendo improductiva. Ya, esa es la realidad de la situación. Entonces, me sirve hablar del tema que si el cromo mata más, menos, cuánto. No pasa solamente por ahí. Pasa por también tomar conciencia de que si no sentimos los olores no significa que no estamos contaminados. Sí, probablemente, por el tema del agua, probablemente una zona de Chilecito, las zonas más altas, estén menos contaminadas las napas que esta zona o que aguas abajo, porque bueno, las escorrentías tanto de aguas superficiales como subterráneas van por gravedad, entonces hacia donde van llevan la contaminación. Esa es la realidad de esto. Y bueno, yo, digamos, aquí realmente lo que tiene que darse en este momento es que
determinar si esta planta, por un lado, va a servir, va a cumplir el propósito para el cual se hace semejante planta, se hace semejante inversión, por un lado, determinar si los filtros que van a... Porque de nada me sirve que haga una planta y después son... Es decir, ¿sirve o no sirve? ¿Va realmente cubrir las necesidades que tiene que cubrir o no? O sea, eso no lo sabemos y a esa información uno tiene derecho, el pueblo tiene derecho a acceder. O sea, pero eso lo podemos saber con datos concretos que hasta el momento no existen. No existe una evaluación ambiental o de impacto ambiental de la zona, no existe realmente no hay un parámetro de cuál es el grado. Tenemos digamos, una tabla de medición de contaminación, no existe, no hay. Pero eso se determina con procesos que acá se han obviado, no se han hecho. O sea, y no es que no tengamos las leyes, las tenemos a todas las leyes. Entonces, es una cuestión, a mí me da mucha tristeza pensar que hay gente que es de acá y que no quiere el lugar, que le importa un carajo el lugar. Al margen de la plata, porque la plata no se la puede comer. O sea, si uno puede, porque uno va a decir, no es que me voy a otro país, no. Todavía, así todo, Argentina es uno de los lugares más sanos o saludables del mundo. Así que no hay muchas opciones donde ir tampoco. Y por más plata que tenga, no les va a servir de nada. Así que bueno, un poco esto es lo que está la situación, como se vive desde un punto de vista crítico. Yo quiero aclarar, yo no trabajo para ninguna institución, es más, acá no tengo, digamos, mayor desarrollo en el país de mi profesión, luego más afuera del país, o sea que no, el tema de mis intereses profesionales, digamos, llegan un poco con el... También porque vivo acá, en este momento. No es que vengo de paso una vez por semana, ni ahora. Una pregunta. Sí, lo que le voy a pedir es que hable alto porque soy hipoacúsico. Bueno, la planta que se dice tendría que ser completa, ¿verdad? Y haberse hecho de una vez, ¿o no? Lo que se necesita. Las etapas, está diciendo. ¿Cómo? Si las etapas tendrían que, si es como ellos dicen, de las etapas o de una sola. O sea, la planta tiene varias partes. ¿Cómo lo quieren hacer, digamos, de acuerdo a los presupuestos? Y hacer por etapas, ¿no? Obviamente la primera etapa es la parte de construcción civil, donde se instalan los filtros, los aireadores, porque hay varios componentes que no son de construcción civil, sino que son tecnológicos que tienen que ir dentro de la planta, que es lo que la hace funcionar. En teoría es una obra que no más de un año tendría que haber estado terminada. O sea, por eso. O sea, no, 30 años. Dividiéndolas en las etapas que quiera. Obviamente siempre eso va a estar condicionado por la disponibilidad de fondos, ¿no? Que se tenga para la construcción. Yo lo que no sé es si en lo que, más con el antecedente de este ingeniero, que es el que ha diseñado la planta, si la planta, y eso no lo puedo asegurar, ni decir si es cierto o no, si la planta va a cumplir el objetivo. Sí, sé que falta, digamos, la etapa de lo que es tratamiento de sólidos también. Ahora, esto es lo curioso que a mí me llama mucho la atención. Si esta planta, porque ¿cuáles son digamos, una de las partes del plan de mitigación que se debería realizar? Una es reutilizar, por ejemplo, en el caso del cromo, poder no tirarlo a la basura como hacen, sino separarlo y volver a utilizarlo. Porque tenemos en cuenta que solamente de cada 10 kilos de cromo, solamente 2 se utilizan realmente. El resto se tira. O sea, se lo ponen los 10, pero todo el tratamiento del cuero va a utilizar 2 kilos de cromo. El resto va tirado. Entonces, una medida mitigatoria es capturar eso
no liberarlo y volver a reutilizarlo, que también es una medida económica, ¿no? El agua que quede de ese tratamiento se puede clorar, o sea, posterior separación de todos los componentes, se puede clorar y volver a utilizarse para riego. Con todo lo que es materia orgánica que se libera también en los desechos, se pueden hacer abonos orgánicos. Entonces, es un plan de mitigación que tiene un impacto ambiental, digamos, de conservación por un lado, pero además también de impacto económico positivo. Entonces es lo que, digamos, a mí cosas que no me cierran, de por qué esta, digamos, quietud en cuanto a este tipo de cosas. Y más aún, con el grado de contaminación que la planta viene provocando, ¿no? Entonces, no sé si más o menos respondí a la pregunta. Ahí lo hablan. Sí. No, lo que decía con el tema del plan de obra de la curtiembre, con el plan de obra, las etapas de obra de la planta nunca se pudo tener acceso. Dicen, son 4 etapas. Una que iba a tratar el agua, otra que iba a tratar el cromo, pero nosotros nunca pudimos ver si la 4ª etapa o la tercera, no, la cuarta etapa tiene que ser el tratamiento de los residuos sólidos. Lo que más nos importa es eso. Creo que hay mucho interés en eso. Primero de eliminar el olor, segundo de tratar el cromo, y creo que el sentido es reutilizar la parte que se desecha, generar el tema de agua ese para riego de árboles, digamos, de ornamentación. Pero una cosa es las etapas en cuanto a la fase de construcción de la planta y otra cuando ya la planta está puesta en funcionamiento. O sea, ¿de qué me sirve poner la planta en funcionamiento si no tengo los filtros? O sea, yo lo que no sé es cuál ha sido el plan de avance desde que, bueno, se hizo el proyecto para esa planta, ¿no es cierto? No sé cuál es el plan de avance de construcción. La planta como tal, como plan de mitigación, hasta que no esté en toda su totalidad, no sirve. O sea, porque no cumple su función para la cual se hace la planta. Eso es la realidad. Entonces, la parte, digamos, de recupero, y eso ya es parte de la puesta en funcionamiento de la planta. Y está obsoleto también porque en el 97 se empezó a construir esto en distintas épocas, en el 2005 se retomó, 2013, y hay muchas partes que tienen filtros, ¿viste? Que se pegan, entonces hay muchas cosas que quedaron obsoletas. Y eso también tendría que volverse a hacer y volver a cosas. Pero siempre la pregunta que siempre suena es, ¿viste? Porque muchas veces se dice si la empresa tiene que cerrar, si se puede realmente tratar el tema de la contaminación. Pues ya tenemos una contaminación en el piso. Otro día vinieron los químicos de la empresa y nos dijeron que estamos locos si pensamos que el agua va a percolar 150 metros para abajo para las napas freáticas, digamos. Y nos pusieron los ricos. Yo la verdad que químico no soy, pero digo, y seguro que usted va a hablar bonito de esto. Yo no le creo. Pero que eso a mí me gustaría que una campana que como dijo usted que no tiene nada que ver, nos diga si es real que contamina, si es real que no puede sublimar el cromo para que contamine el ambiente en el aire. Creo que esa fue otra de las cosas que nos dijeron. Y realmente cuál es el grado de solución que puede generar una planta de tratamiento. Porque está esa cosa, que no sabemos si se puede solucionar, si no se puede solucionar. Unos dicen que hay que tirarle concreto encima y para que se solucione el tema y listo. O sea, la parte de construcción civil, calculo yo que en base, bueno, eso se maneja en base a la cantidad de litros, ¿no es cierto?, que la planta desecha diariamente. Quiero creer que las medidas de esos piletones y demás, no los que están a tierra, sino de la planta, esos cilindros circulares que han hecho de cemento, quiero creer que son, digamos, la capacidad de receptar la cantidad que la planta, que la curtiembre utiliza.
De lo contrario, lo que tendrían que hacer es funcionar la curtiembre de acuerdo a la capacidad que tiene eso y no excederla, por un lado. Desde el punto de vista de qué filtros y qué tamaño, con qué cualidades y calidad deben ser los filtros, ni idea. ¿Pero por qué ni idea? Porque no hay un informe, una evaluación ambiental. Entonces, salvo que sea Mandrake el mago, él lo determinó así. O sea, porque además dudo que exista ensayo y esas cosas, porque si no los hubiera presentado. Si hubiera una evaluación ambiental, se hubiera presentado. No es necesario esconder que la evaluación ambiental da negativo, porque todo eso es de público conocimiento ya. Entonces, esconder eso al divino botón, digamos, ¿no? Pero sí para los efectos de la tranquilidad de todos, es decir, esto que se está haciendo, esta planta que se está haciendo va a cubrir las necesidades y va a dejar de contaminar, que eso es el objetivo principal. Porque va a ser muy fácil, la curtiembre ahora es brasilera. Listo, no podemos producir más y levantamos campamento y nos fuimos. Y el impacto social y económico sobre la gente que trabaja en la curtiembre y todo el desarrollo, o sea, porque eso también, uno no está en contra de que haya una industria, pero que sea proteccionista del ambiente. O sea, no es un tema de un capricho, es un tema de conservación del lugar donde uno vive. Entonces, no lo entiendo. Hay cosas, a mí particularmente hay cosas muchas que no me cierran de por qué esta negligencia, porque básicamente es una negligencia y termina también en una situación adrede. Vos sabés que a veces me resulta que hay cosas que no se han hecho, pero parece que por un tema a propósito, es decir, o sea, de causar un daño a propósito. Por eso lo que yo, como decía más al principio de la charla, acá hay un tema de violación de los derechos humanos, pero de aquí a la China, y ya es un poco decir, bueno, uno siempre vincula el tema de los derechos humanos con el tema de la dictadura y esas cosas. No. La dictadura terminó, ya estaban enjuiciando todo, pero hay otras cuestiones también que tienen que ver con los derechos humanos, y eso es lo que tenemos que respetar. Y sobre todo esto, que tenemos derecho a la vida, a crecer en un lugar que sea saludable, sustentable, y que podamos dejarle a nuestros hijos, que podamos formar una familia y no tener... Porque yo puedo asegurar que más de una pareja que hoy se casa o quiere tener hijos, tiene el miedo de que tenga un problema congénito o que nazca con alguna deformación. Eso lo puedo asegurar porque ya se crea una psicosis en la sociedad por el tema de esto. Entonces, ¿es justo vivir así? O sea, eso, o sea, me parece que es un poco lo que yo más quería reflejar en esto. Los impactos que tiene esta planta son altísimos. A conciencia, con voluntad, se puede hacer un plan de mitigación para que deje de contaminar ya. ¿Qué tiempo va a demorar en poder revertir, en poder recuperar lo perdido o lo que hoy está más contaminado? No puedo, o sea, si le dijera tantos años, o sea, le mentiría. No voy a exponer a decir una respuesta en eso porque estaría incurriendo en algo que no debo. Pero sí que todavía es posible, gran parte, ¿no? Y sobre todo también lo que tiene, porque una cosa son los impactos directos y los impactos indirectos. ¿Por qué tiene que ver un productor? ¿Qué culpa tiene un productor? O sea, como consecuencia de la contaminación, en que pierda su capacidad productiva, su fuente de ingreso. Eso también es un impacto. Entonces, lo que más quería era, precisamente como se le dio el título a la charla de socioambiental, porque es esto, no es solamente el tema de que se nos mueren las plantas, los animales, de que no hay ni una hormiga que encontramos dando vuelta por los piletones,
porque realmente la fauna es nula, sino las consecuencias que trae, además de los problemas de salud, las consecuencias sociales, culturales y económicas que trae la planta, ¿no? Gustavo, o sea, yo quería hacerte una pregunta. Sí. Hoy un camionero de Los Llomas me dijo, ustedes son unos ignorantes, porque creen que el cromo es el que los mata, y el cromo no es, son los sulfuros. Yo me quedé mirándolo. Artículos, o sea, de distintos medios sobre los efectos del cromo sobre la salud. No voy a leer porque, bueno, la gente puede estar expuesta al cromo a través de respirarlo, comerlo o beberlo, y a través del contacto con la piel con cromo o compuestos de cromo. En agua para beber el nivel de cromo es usualmente bajo, como el agua de pozo, pero el agua de pozo contaminada puede contener el peligroso cromo 6. Eso es una cosa. Cromo hexavalente, que es el que tiene propiedades cancerígenas, ¿no? Pero la mayoría de la gente que come comida que contiene cromo 3, por ejemplo, es la mayor ruta de entrada de cromo. Como cromo 3 ocurre naturalmente en muchos vegetales, frutas, carnes, levaduras, granos. Varias maneras de preparación de la comida almacenada que pueden alterar la cantidad de cromo en las comidas. Cuando la comida es almacenada en tanques de acero o latas, las concentraciones de cromo pueden aumentar. El cromo 3 es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este puede causar también problemas, condiciones del corazón, trastornos metabólicos y diabetes. Pero la toma de mucho cromo 3 puede causar efectos sobre la salud también. Por ejemplo, erupciones cutáneas. El cromo 6 es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para la gente que trabaja en la industria del acero y textil, que sería el tema de cueros. Otros problemas que son causados por cromo 3 o cromo 6, erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas respiratorios, daño de los riñones, debilitamiento del sistema inmune. Con debilitamiento del sistema inmune trae una ristra de otras complicaciones, alteración material genético, mutaciones, malformaciones, cáncer de pulmón, muerte. Todos los compuestos químicos o desechos químicos en este caso son peligrosos, todos, ciertos. Hay algunos, como el caso, porque eso viene relacionado al tema de los sulfuros y eso, son los que más causan el olor, conjuntamente con digamos todas las materiales sólidos y restos orgánicos que desecha la curtiembre, que cuando empiezan a descomponerse causan malos olores, ¿no es cierto? Entonces es un indicador, pero no es que sea solo, el problema sea uno o el otro, todos son altamente nocivos. ¿Por qué? ¿Y cuál es el parámetro que nos indica? Los resultados de las muestras, ¿de cuáles son? Por ejemplo, decía bueno, el caso de cromo, el máximo permitido, los límites permitidos es 2 o menos que 2. La planta tiene 328 lo que libera. Hierro también, máximo es 2 o menos que 2, tiene 56. Oxígeno consumido de los desechos, o sea, la ausencia de lo que sería, veamos, para conformar el tema de agua. Y por eso lo que decía hace un rato, que no sé cuánta es lo que quedará de agua al hacer el tratamiento de estos efluentes, porque el máximo es 80 o menos y los resultados son 782. Y después los sulfuros también es igual a 2 o menor que 2 y a cada 100. Entonces estamos hablando de que también es altamente contaminante, que el sulfuro también están contaminando en gran manera. O sea,
no le vamos a echar solamente la culpa al cromo. Le vamos a echar la culpa a todo, como dijeron, a la sopa, al caldo de cultivo que por esos caños liberan. Por un lado. Y por otro lado, todos los desechos sólidos que también, y eso lo hacen de manera indiscriminada, los sacan y los entierran. Entonces, bueno, no es uno, o sea, es sacar esas discusiones cuando hablan de decir, no, que no es el cromo, porque el cromo que utilizan es para quitarle mérito a uno y restarle importancia al otro. Es lo mismo. La planta contamina, es altamente contaminante. Esa es la realidad. Entonces, sea con cromo, con sulfuro, con todo, con ese caldo de cultivo, está contaminando y está matando a la gente. Está matando a Nonogasta y gran parte de lo que es el Valle de Antiaco. Y eso, como yo les dije, lo voy a firmar y lo puedo firmar y certificar. No tengo ningún inconveniente. Porque va a decir, y no quiero entrar tampoco en una cuestión de fatalismo. O sea, no me malinterpreten por ese lado. No quiero ser un fatalista y decir, no, acá viene ¿cómo es que dicen? El último día o una cosa así. No, quiero ser realista, ser objetivo y es la única manera de que podamos tomar conciencia sobre esto. De otra manera no, o sea, todavía está a punto de evitarse. Disculpen, Gustavo. Sí. Pregunta. Ahora, basado en lo que usted está diciendo, es la certeza del informe que presentó la Universidad de Córdoba en la negación del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. Corresponde pedir el cierre de la fábrica hasta que se concrete la planta de tratamiento tal cual usted la plantea. Mientras tanto, se tiene que subsidiar a esos trabajadores por parte del gobierno si es que tiene la voluntad política de hacerlo. Escuche nada. ¿Sería una solución? Dice, sí, una de las soluciones sería el cierre, exigir el cierre de la planta, de la curtiembre, hasta que se mitigue y se termine la planta de tratamiento. En la realidad, Una pregunta. sí. En la realidad, la planta no podría estar funcionando en este momento, porque carece de certificado ambiental. Ahora, yo creo que en este caso ya, es una respuesta muy personal. Sería crear un conflicto entre los mismos vecinos. Perfecto. Eso- Por eso va la pregunta. ¿Me escucha ahora? Sí. Por eso va la otra pregunta. Si es posible pedir el subsidio de parte del gobierno de los trabajadores de la curtiembre hasta tanto se complete la planta de tratamiento. Tal cual usted la dice. Tratamiento de residuos sólidos y líquidos. Sí, es posible, o sea, Es es posible posible. también, o sea, a ver, es posible pedir el cierre de la planta, es posible, digamos, varias medidas que son posibles de hacer. Ahora, ¿cuáles son? Ahí uno tiene que medir también cuáles son las consecuencias. No te olvides que estamos en un momento bastante particular del país y el tema trabajo no es algo que abunda en este momento. O sea, es una cuestión muy particular. Yo creo que O sea, está bien, sería, en este momento, o sea, estamos ir tratando el de trabajo, una pero cuestión de también hay un enfrentamiento derecho, con... hay un derecho y hay una contaminación. O sea, en este momento esa planta está generando muerte, no vida. Bueno, pero Carlos, ¿Entendés? la cosa es, la respuesta es sencilla. Si depende del gobierno, al no haber habilitado la fábrica, Es el gobierno, ¿a quién? correspondía al municipio hacer los controles medioambientales correspondientes. Y si el gobierno puso la plata y el mismo sobrino se la roba. Bueno, pero Entonces, estamos hablando de imagínate- 30 años acá. No, vengamos acá. Bueno, Vengamos voy acá. ahora. Por Si eso vos te digo. tenés un botón de muestra y no cambió la situación, entonces vos vas a decirle al mismo gobierno que no pudo concretar la fábrica, que le pague a los 1000 empleados, los Bueno, 800. pero ahora ya cambió el signo político del gobierno, ahora está No sé, mal. pero el Y sitio donde depende están de la ustedes provincia. también, donde pueden ingerir enormemente, presionando a la provincia para que esa fábrica se haga como corresponde. Lo que se tiene A que eso, hacer me- es hacer, eso es lo que estoy hacer hablando. Y toda la pueden etapa y junta y tienen terminarlo. el deber de subsidiar Yo a los creo que si trabajadores nosotros si esa tenemos- fábrica se cierra Lo que hasta pasa- que se complete Lo que esa pasa es que planta de también tiene que tratamiento. haber Hablen una fuerte denuncia y por la destapan. violación de los derechos humanos. Pero por supuesto, Destapa. y le corresponde a Eso todos los otra. gobiernos anteriores también, que viene de hace 30 años atrás, la falta de cumplimiento del control del gobierno de esa planta. Ya, por eso. Hasta Por la eso es fecha. difícil pedirle al mismo gobierno que garpe lo que no quiso poner hasta ahora. Yo Bueno, creo que- ahora que cambia el signo político y que En este momento, disculpa, Podría ser. en este momento yo creo que se debería centrar más
el reclamo es que cumpla con lo que tiene que cumplir. Hace 30 años que viene contaminando. El otro día veía en el video que, bueno, gente que dice, no, pero bueno, de acá en Nonogasta son 100 o 200, sobre los 800 trabajadores que tiene la planta. Pero si es los trabajadores que tienen la planta, si no son de Nonogasta, serán de Vichigasta, de Chilecito, y también están afectados. También están afectados. Entonces, no es hacer esa discriminación de alguna medida de que si son de acá, son de allá o del pueblo vecino, no. Todos los de la zona, gran parte del valle está contaminando la planta y por lo tanto también perjudicando también a las otras poblaciones. Obviamente, los afectados más graves, Nonogasta, pero no significa que los otros, como decía, un gran interrogante con respecto a eso, ¿no? Entonces, eso, yo particularmente así y todo, me parece que pedir el cierre en este momento de la planta es contraproducente, sí, seguir reclamando para que realmente cumplan las leyes que tienen que cumplir, o sea, que se haga la evaluación ambiental, que se someta a la audiencia pública, que la población tome conocimiento de esto y que las medidas correctivas realmente sean ejecutadas, ya de una vez por todas, eso sí. Y la última O sea, pregunta. ahí sí sería, discúlpame, sería poner un plazo perentorio para que ocurra eso. Y si no, ya después de ahí, porque si no tiene una licencia, la licencia ambiental de funcionamiento, obviamente no puede seguir funcionando. Perfecto. Pero ahí ya sería una cuestión de competencia también del gobierno. La última es que hay organismos capaces de controlar el grado de contaminación real que hay, porque me parece que la Universidad de Córdoba es parcial, es bueno, pero es parcial todavía, según usted mismo lo planteaba. O sea, o alcanza. Si hay un organismo que sea leal, científico y confiable, que no sea... Ilegal. Ilegal. Legal. No, él está A nivel preguntando nacional, que sea legal. Sí, real, o sea, que O sea sea, más capaz legal. de... O sea, Yo creo que confianza. Tiene los elementos. Sí, las universidades. Las universidades. Yo confío más en este momento sobre el tema de las universidades para por ejemplo, la Universidad de Córdoba tiene un muy buen laboratorio de análisis de agua y de suelo. La Tecnológica Nacional tiene un excelente laboratorio para medición del aire, de la contaminación del aire. Es un laboratorio móvil que tienen ellos para hacer las mediciones del aire. Y creo que es lo más fiable. Es lo más fiable. ¿Por qué pasa? Porque, o sea, a ver, uno profesional que tiene una matrícula, incurrir, como el médico, incurrir en una mala praxis te cuesta la carrera, o sea, tienes que dejar de ejercer la profesión y dedicarte a otra cosa porque no podés, o sea, si voy a incurrir en eso tenés que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, la ética profesional, está bien, yo siempre digo, la universidad te informa, te da los elementos para que vos tengas los conocimientos y después el grado de profesionalismo, ¿no? Ya depende de cada uno. O sea, y después decir cómo le gusta a cada uno dormir con la conciencia. Eso es indudable. En esto es muy peligroso para un ingeniero ambiental, un ingeniero químico, decir cosas, o sea, o hacer cosas porque puede producir una alteración mucho peor de la que ya está existiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es...